cuando oscuramente veía mi porvenir. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Tengo que contarte la verdad de mi existir. Esta mujer que canta no valía un peso. ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable. ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la... Amén, les damos la bienvenida a mis hermanos que nos están acompañando, ¿cierto?, en este Día del Señor. Amén, 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 amén. El día domingo es el Día del Señor. Todos los días son Amén. importantes. Sí. Pero el día domingo es cuando más le dedicamos nuestro tiempo, todo, porque de la mañana estamos en la escuela dominical, en el punto de predicación. Amén. Y después viene la reunión, compartimos con los hermanos. Así que le damos bienvenida a mi hermano Jeremías. La bienvenida a mi pastor, que el Señor les bendiga. Dios bendiga, amén. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Bienvenido a los hermanos, ¿cierto? Y lo más importante, bienvenido al Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de poder estar reunidos, ¿cierto?, para llevar un culto de alabanza a nuestro Dios. Y vamos a hacer lo que hacemos en la iglesia habitualmente cuando estamos en reunión, que es dar la gloria al Señor para comenzar este servicio. Así que vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Ya hay hermanos conectados, ¿cierto? Comparta usted la publicación para que pueda correr la palabra del Señor. Así que vamos a partir, ¿cierto?, con nuestra primera alabanza. Antes de saludar a nuestros hermanos que están conectados, vamos a partir con nuestra primera alabanza, himno 273, Día de Victoria. Busque su himnario, sus Biblias, sus instrumentos, para que puedan cantar y tocar junto con nosotros. Amén. Alabanza número 273, Día de Victoria. Correcto. 1, 2.
Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a pasar a orar para ponernos en comunión de espíritu el uno con el otro, para que el Señor, ¿cierto?, tome dominio de este servicio de principio a fin. Amén. Y también tome dominio de los corazones y las mentes de nuestros hermanos que están al otro lado de la pantalla, Amén. ¿cierto? Mirando este culto y apartando estas horas, ¿cierto?, estos minutos para el Señor, igual como lo hacíamos cuando íbamos a la iglesia. Hoy día usted a lo mejor está más cómodo en el lugar de su hogar, ¿cierto?, en el sillón de su casa. Usted está más cómodo en ese lugar donde está, pero en esa comodidad aparte, ¿cierto?, estos minutos para el Señor, y pueda, ¿cierto?, conectarse con su Espíritu Santo para poder escuchar palabras del Señor. Así que vamos a pasar a orar. Mi pastora, por favor, nos pone en comunión de espíritu. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque usted nos permite ir delante de su presencia. Bendiga, Señor, a sus hijos, Padre celestial. Padre, mira, en esta hora te pedimos que usted nos coloque en comunión con su Santo Espíritu. Bendíganos, Señor, por misericordia, colóquenos en comunión aquí en este hogar, como también aquellos que nos están viendo por a través de las pantallas, Señor. Usted llénalos de su gracia Amén, también amén, para poder amén. cantar.
Llénanos de tu gracia para poder hablar de ti. Llénanos de tu gracia para poder entender y hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que este mensaje, esta alabanza salga con olor fragante hacia tu presencia. Amén. Bendíganos, Señor, y abra nuestra mente para poder entender su palabra y el instrumento que usted va a ocupar para exhortar. Usted también dele gracia y sabiduría de lo alto. Amén, Señor. Apure los hermanos que vienen en camino, Señor, que se puedan conectar, que puedan estar escuchando palabra, que puedan, Señor, alabar tu santo nombre juntamente con nosotros. Amén. Aquel que no lo pueda hacer y cuando pueda escuchar estas alabanzas que sean de bendición para su vida. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a saludar a los hermanos que ya han llegado al culto, ¿cierto? Que están aquí con nosotros en la presencia del Señor. Amén. Aquí dice, ¿cierto? Nuestros hermanos, nuestra pastora Jocelyn, obviamente, nuestra hermana Sara Riveros Puebla está también con nosotros, conectada. Saludos, que el Nuestro- Señor le bendiga. Amén, amén, amén. Hay pancito de vida, dice nuestro hermano Jeremías, para el que quiera un pancito de vida. Él va a ser el instrumento hoy día quien va a sacar esos pancitos de vida. Amén. Nuestra hermana Sara Rivero dice bendiciones, buenas tardes, bendiciones. Amén. Dios le bendiga, mi hermana Sarita, Dios le bendiga grandemente. Nuestro hermano Reinaldo Silva también nos está viendo, Dios le bendiga. Amén. Nuestro hermano Isaías Rivero también nos está viendo, dice acá estoy, ¿cómo está mi pastora? Amén. Mejor gracias al Señor. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías, también a sus hijos que están ahí conectados. Nuestra hermana Sara Rivero Puebla dice, hola Jeremías, te ves lindo. Amén. Dios le bendiga ahí a mi hermana Sarita que está, cierto, conectado, cierto, en la bendición del Señor. Mi hermana Sarita, Dios le bendiga. Salúdeme a su esposo cuando hable con él, está en el sur allá. A sus hijas, ¿cierto? A nuestra hermana Sara Puebla también Dios le bendiga. Amén. A nuestro hermano Miguel Gatica que también está conectado con nosotros, la bendición de Dios. Y a nuestra hermana Elisa Opaso que también está conectada. Ahí veo más conectados, pero todavía no salen ni aparecen quiénes son. Manda usted sus saluditos para poder saber quiénes están, ¿cierto? En la bendición del Las Señor. peticiones de oración también mándelas para que la podamos anotar en el cuaderno y comparta la publicación. A lo mejor es reiterativo, pero es la forma de poder predicar. No podemos salir a la calle, pero sí podemos compartir. Tenemos amigos que no son en común, entonces al compartir esta publicación también estamos predicando para aquellos que no conocen al Señor o para aquellos que se han retirado de los caminos del Señor, vuelvan de nuevo a encantarse con este Dios bendito. Amén, 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 amén. Dice, ya llegó a mi casa mi esposo, mi pastor, lo llamaron, debe volver a su trabajo. Amén, Dios le bendiga. Ya está en la casita. Está en la casita ya, es una bendición que pueda haber Amén, llegado a su qué hogar. bueno. Dele saludos de nuestra parte, dígale que lo queremos mucho, que a lo mejor el poco tiempo que lo conocemos, que hemos hablado con él, le tenemos un cariño, ¿cierto?, en el Señor, así que el Señor le bendiga también y que pueda volver a su trabajo y Dios lo guarde de todo mal y que lo proteja el Señor también, pues esas van a ser nuestras oraciones para que no se contagie de ninguna enfermedad. Podemos ver que en nuestro país, ¿cierto?, ya está avanzando este tema. Podemos ver que ya hay muchas comunas del Gran Santiago que han salido de cuarentena, solo quedan dos, que es Renca y Paine, que todavía quedan en cuarentena, ¿cierto? Y acá en Valparaíso, todavía Valparaíso, Viña, y me parece que La Calera también estamos en cuarentena. Pero hoy día veíamos, ¿cierto?, el informe que daban hoy día de Valparaíso y hay solo 26 contagiados dentro de las 24 horas. Así que agradecemos al Señor si es la voluntad de Dios que esto vaya pasando, que el Señor, ¿cierto?, vaya haciendo que esto continúe de esa manera y que no venga. Hay muchos críticos que dicen que va a venir un rebrote, que por esto de las fiestas va a venir un rebrote en un par de semanas más. Yo confío en mi Cristo de que esto vaya menguando cada día más, porque la obra de Dios tiene que continuar. Amén. Así que nuestra hermana Sara Rivero dice, amén, así sea mi Señor. Amén. Nuestro hermano Miguel Gatica dice, se ven muy bien los tres en familia, bendiciones, dice mi hermano Miguel Gatica. Él es mi suegro que está de allá desde Chillán viéndonos también. Ahí también están, ¿cierto?, participando con nosotros en este culto. Amén. Así que damos gracias al Señor. Nuestro hermano Jeremías va a saludar a los hermanos.
a todos los que nos están viendo. Amén. Amén. Recuerden a los hermanos de los pancitos de vida. Y tenemos unos pancitos de vida para quien quiera, pídanos nomás. Amén. Antes de la exaltación de la palabra, ¿cierto? Sí. Antes de la sesión de la palabra, porque después no se puede. Amén. Nuestro hermano Miguel Gatica dice, besitos Jeremías, el Tata, di. El saludo al Tata. Saludos, Tata. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Estamos esperándote el fin juntos en la casita. Ah. Para que andáis por acá. Amén, amén, amén. Ahí, hermano Miguel, ahí ya mandó un mensaje el hermano Jeremías, así que cuando pase todo esto, ustedes también están en cuarentena allá en Chillán. También está en Sí, cuarentena. así que el Señor les bendiga. Amén. Nuestra hermana Ismerri nos saluda y nos dice un abrazo, amados pastores, y nos manda un corazoncito. Nuestra hermana María Carmen, amén, Dios le bendiga. Nuestra hermana María Carmen, gracias al Señor, buenas tardes. Mis pastores, hermanos Jeremías, Dios les bendiga, un pancito de vida, amén, amén. Ahí. Saludamos a la hermana Ismerri y a su esposa, a sus Amén. hijos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, amén, hermana Ismerri, y saludo a mi amigo ahí, a mi hermano, a su esposito, Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Un pancito de vida Un pancito de vida para nuestra hermana María Carmen. Amén. María Carmen. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Este es para nuestra hermana María Carmen, Dios le bendiga grandemente. Y cada vez que nosotros, si bien es cierto, la palabra de Dios no nos manda a nosotros ser jueces, pero sí en el Evangelio de Juan dice que si vamos a juzgar, lo hagamos con justicia. ¿Y qué significa eso? Que antes de juzgar a tu hermano o antes de ver lo que tu hermano está haciendo, tienes que juzgarte a ti mismo primero. Y si estás con el juicio, si estás bien delante del Señor, puedes hacerlo con tu hermano. Si no, mejor oren los unos por los otros Así es. para que puedan hallar gracia delante del Amén. Señor. Amén. Nuestra hermana Sara Rivero Puebla dice, yo quiero un pancito. Amén. Nuestra hermana Sara Rivero un pancito también. Amén. Amén. Un pancito para nuestra hermana Sara Rivero Puebla, mientras el hermano Jeremías va a sacar un pancito para nuestra hermana Ismerri. Dice, amén, pido un pancito en el nombre del Señor. Un pancito para mi hermano Ismerri y mi hermano y toda su familia. Amén. Así, pero este pancito es para nuestra hermana Sara Rivero Puebla, dice. Así es. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así Amén. es, amén. Santiago 3:10. De la Amén. misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Amén. Nosotros solo tenemos que utilizar nuestra boca para bendecir y alabar el nombre del Señor. Amén, así es. Amén, 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 amén. Nuestra hermana, este es el pancito de vida para nuestra hermana Ismerri. Amén. Amén. Dice así, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Hermana Ismerri, este es para usted y para su esposo. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Nosotros vamos a orar por ustedes para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así Dios es, les amén. bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Bien, nadie más pide pancito, cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Vamos a cantar al Señor. No, el hermano Miguel dice amén. Ahí donde el hermano Jeremías lo invitó para acá, dijo amén. Y nuestra hermana Sara Puebla también dice amén. Sara Rivero Puebla, amén, Señor. Pancito de vida. Me gusta cuando el Señor no manda esos mensajes tan emotivos, solo de bendición, que el Señor te va a bendecir y los hermanos ahí confirman amén, pero me gusta cuando los hermanos maduros en el Señor les manda un pasaje donde está corrigiendo de alguna manera o está advirtiendo y los hermanos dicen amén. Quiere decir que son hermanos maduros en el Señor. Así es. Amén. Así que vamos a seguir cantando al Señor
esta bendita alabanza que me gusta mucho y se llama la alabanza 372, El Banquete. Ya no hay. 1, 2. Para
Señor nos bendiga, amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para gloria a Dios siempre. para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Seguimos saludando a algunos hermanos, ¿cierto? Que están ahí conectados. Nuestra hermana Elizabeth Salinas nos está viendo. Bendiciones, Amén. pastores, y también para Jeremías. Amén. Dios te bendiga, Eli, grandemente. Nuestra hermana Fran Muñoz también nos está viendo. Nuestra hermana Claudia Figueroa dice: buenas tardes, pastores. Buenas tardes, mis pastores. El Señor les bendiga y use en gracia y poder para la gloria de su santo nombre. Amén. Un pancito de vida, por favor. Les queremos mucho. Amén, 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 amén. Pancito de vida para nuestra hermana Claudia Figueroa. Saludos, ¿cierto? A mi hermano Ricardo cuando lo vea, y seguimos orando por él. Amén. Lo tenemos en nuestro cuaderno de peticiones, así que seguimos orando por nuestro hermano Ricardo. Amén. Amén. Mi hermana Claudia, nuestro hermano Jeremías aquí le pidió un pancito al Señor y sacó lo siguiente. Dice: bienaventurado es el nombre a quien Dios castiga. Amén. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Amén, 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 amén. Que el Señor le bendiga, hermana Claudia. Saluda a su esposito, seguimos orando por él, como decíamos, ¿cierto? También. Amén. Ahí nuestra hermana María Concepción Muñoz también nos está viendo. Un saludo especial para ella. Dios le bendiga grandemente. Siga el Señor fortaleciendo su vida y sepa que la queremos y la amamos mucho en el Señor. Amén. Nuestra hermana Sara Riveros Puebla ahí también glorificando al Señor y cantando al Señor. Amén. Mi pastora, por favor. Le damos gracias al Señor. Se nos había olvidado. Mi pastor lo publicó ayer en la noche. Gracias al Señor logramos vender todos los números de rifa. Así que el martes, después del culto, estaríamos tirando la rifa, ¿cierto? Amén. Sí, amén. Recuerden que es una canasta de familiar de carnes, más o menos de 40.000 pesos. Ese es el premio, es el único premio. Amén. ¿Ya? Y la vamos a tirar el martes con la ayuda del Señor después del culto de la tarde. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y posteriormente a la palabra del Señor vamos a cantar un coro que tenemos preparado, ¿cierto? Que ensayamos ahí, unos coros pentecostales. Amén. Que ensayamos ahí para la gloria del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a dar lectura primero que todo. Suena. Bueno, que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y leeremos el versículo, Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, el versículo 20 y el versículo 21. Amén, Señor. Y 22, eso vamos a leer. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 20, 21 y 22 inclusive. Amén. Y le daremos lectura, búsquelo, si no ya lo tiene ahí usted. Dedito para arriba con los Sí, ya lo tiene. En la iglesia decimos: el que lo haya encontrado, diga amén. Amén. Amén, Señor. Bien, le daremos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que estaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, quien venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Amén. Que el Señor bendiga nuestros corazones con la lectura de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a dejar la palabra ahí un ratito y vamos a pasar a cantar unos coros que tenemos para el Señor. Nuestra hermana María Concepción dice lo siguiente: Dios le bendiga, amados pastores, que el Señor nos regale una palabra en este día de corrección o enseñanza. Yo andaba de viaje, pero no en Egipto. En las caritas sonrientes. Dios le bendiga, hermana María.
Amén, amén, pone. Así que el Señor le bendiga. Vamos a cantar unos coros de alabanza al Señor para ir, ¿cierto?, de lleno a la palabra del Señor, que es lo más importante. También ayúdenos a cantar. Ahora, sí. Ayúdenos, ¿cierto?, a cantar. También ahí usted también se sabe estos coritos, estos coros. No hay Dios. Sí, no hay Dios. ¿Cómo era, Rubén? Amén. 1, 2. No hay Dios. Tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Pues con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. Pues con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Vas con su santo espíritu. Pues con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. Pues con espada ni con ejército, vas con su santo espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Vas con su santo espíritu. Lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, sí, lluvias de gran poder. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, sí, lluvias de gran poder. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento hay en mí. Amén. Amén. Amén, amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Lindos coros, ¿cierto? De avivamiento, nos cuesta un poquitito y no los tenemos todos anotados, así que vamos a pedirle ahí a mis hermanos, amigos, jefes de coro, a ver si nos ayudan con la letra y con las notas para que podamos seguir más coritos, porque ahora ya no se cantan tanto estos coros. Amén. Sí, y gracias al Señor los salieron bonitos. Amén. Gracias.
gracias al Señor nos van saliendo bonitos para la gloria del Señor. Solamente Dios tiene el control, solamente para Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Y a Él sea la alabanza. Amén. Bien, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Siempre, la verdad de las cosas que siempre cantamos y decimos los pastores cuando estamos en la iglesia, que toquemos un coro de meditación para entrar a la palabra del Señor. Pero más que hoy día, en vez de querer tocar un coro de meditación para entrar a la palabra del Señor, hemos querido tocar estos coros porque son pentecostales, porque son coros llenos, ¿cierto?, de fuego, son coros que nos hacen recordar que tenemos un Dios que es bueno, que nos hacen recordar que no tenemos un Dios que es fome, tenemos un Dios que le gusta también, ¿cierto?, estos coros, que le gusta que cantemos al Señor de esta manera, y así entramos con ánimo a la palabra del Señor, y así usted no se queda dormido, no se latea, sino está pendiente de lo que estamos cantando para la gloria del Señor. Amén. Nuestra hermana Sara Puebla dice: muy buenas tardes, mis pastores. Amén. Dios le bendiga, Mani. Dios le bendiga grandemente. Ahí mi hermana Sarita Rivero y mi hermana Elizabeth también aplaudiendo ahí unos emoticones. Amén. La palabra de Dios se encuentra, para los que vienen llegando tarde, se encuentra en San Marcos capítulo 15, versículos 20, 21 y 22. Y volveré a darle lectura en el nombre del Señor. Dice: después de haberle encarnecido, le desnudaron de la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que iba pasando, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Amén. Este es la palabra del Señor. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor, porque usted va a hablar a nuestras vidas, Señor. Nos despojamos de todo lo malo, como decíamos al principio. Sí, Señor. Señor, queremos que estos hombres carnales, mujeres carnales, Señor, queden, Señor, rendidos a tus plantas, Señor. Señor, el único glorificado, el único ensalzado, el único enaltecido, el único soberano es usted, Padre amado. Señor, el único que se merece la gloria, la honra, el imperio y la alabanza, Señor. Señor, por misericordia, úseme como instrumento en sus manos, Señor, para hablar de su grandeza, para hablar de su palabra. Llénenos, Señor, conéctenos con su Espíritu Santo, con este cable celestial, decían los antiguos, Señor. Señor, para poder conversar de su palabra. Muchas gracias porque sabemos que la palabra de tuya es la que sana, es la que salva y es la que vivifica el corazón del hombre, Padre. Sí, Señor, y en esta hora queremos ser bendecidos, vivificados por tu palabra. Gracias, Señor. Nos reconocemos en esta hora, hombres necesitados de ti, Señor, para que usted empiece a obrar en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, y amén. Permítame darle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, mis hermanos amados, esta palabra del Señor Dios la ponía en mi corazón. Estos días, meditando, Dios ha ido tratando conmigo, con mi persona en mi corazón, ha ido tratando acerca, ¿cierto?, de el carácter del cristiano, el carácter del hombre. Pero dentro del carácter del hombre que Dios ha ido tratando con mi persona, yo le pedí al Señor y le decía: Señor, ¿qué vas a entregar a tu pueblo? ¿Y qué me vas a entregar a mí a través de la palabra que vamos a entregar a tu pueblo? Y el Señor me hacía ver una serie de situaciones en las cuales Dios tiene el control de nuestra vida, y pese a lo que suceda o a pesar de la muralla, a pesar de la muchedumbre, a pesar de la dificultad, siempre Dios va a cumplir su propósito. Así es. Pues hoy día vamos a hablar de un hombre, ¿cierto? Vamos a hablar cómo Dios se glorificó en un hombre que trascendió la historia, en un hombre que vivió una situación en particular que jamás, nunca en la vida va a volver a vivir otro hombre. Y no estoy hablando de Jesús,
Estoy hablando porque sabemos que el único que sufrió, el único que murió, el único que fue crucificado, que fue horadado, que fue golpeado a lo sumo, fue nuestro Jesús, y cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, haciéndose cierto hombre y haciéndose insignificante para morir en el madero de la cruz. Pero hoy día queremos hablar de un hombre, cierto, que aparece aquí en la palabra en el versículo 21, que dice: y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y padre de Rufo, que venía del campo. ¿A qué le obligaron? A que le llevase la cruz. De ese hombre vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a glorificar el nombre de Dios. Hoy día vamos a ver las características las cuales Dios, cierto, provoca, o cómo Dios hace y cómo Dios actúa en su poder, en su sabiduría, para provocar una bendición. Amén. Para provocar y para cumplir la palabra que Dios dijo. El domingo pasado hablábamos de un hombre que se llamaba... ¿Se acuerdan ustedes o no? Santo es el nombre del Señor. La semana pasada hablábamos de un hombre, amigo de Josué, que se llamaba Caleb, que era uno de los 12 espías que habían mandado Dios, ¿cierto?, a Canaán a ver la tierra. Y Caleb le habla a Josué y le dice: yo quiero lo que Dios me prometió después de 45 años. Entonces, hoy día seguimos, ¿cierto?, en esta bendición que Dios me ha dado para poder predicar sobre que Dios tiene todo bajo control para cumplir sus propósitos. Entonces vamos a hablar de este hombre, Simón de Cirene. Este hombre de Simón de Cirene, aparece, ¿cierto?, en 3 evangelios en la palabra del Señor. Y donde habla específicamente, no reconociéndole en los otros 2 evangelios, cuando habla que venía un hombre, Simón de Cirene, pero no dice padre de Alejandro y de Rufo. No habla eso, sino en el evangelio de Marcos. Los que han leído el evangelio de Marcos, a los que Marcos le predicaba a Marcos, los que leían a Marcos, saben que Alejandro y Rufo aparece otras veces en la palabra del Señor. Marcos conocía a Alejandro y a Rufo. Porque un hombre que no tiene trascendencia en la palabra, y lo podemos ver a lo largo de la escritura, que dice: aquella mujer, aquel hombre. Cuando hay un hombre que trasciende en la palabra del Señor, cuando hay un hombre que trasciende en la enseñanza, ¿cierto?, se escribe su nombre y se escribe su genealogía, se escribe su descendencia. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla acerca de las tribus, ¿cierto? Escriben acerca de las tribus y dicen que este venía de tal y este venía de acá. O sea, quedan plasmados en la palabra del Señor quién era con nombre y quién era su descendencia. Entonces, en el Evangelio de Marcos habla de Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Pero fíjese que hay una pregunta en particular que yo me hago, y digo, y al estudiar esta palabra digo: ¿por qué Marcos habla y le llama por el nombre Simón de Cirene y habla de que era padre de Alejandro y de Rufo? Me llama profundamente la atención si es un hombre que pasó desapercibido, si era un hombre que efectivamente no aparece en ningún lugar más de la palabra del Señor. O sea, aparece Simón de Cirene, aparece en ese lugar y se acabó Simón de Cirene en la escritura. De hecho, la palabra de Dios me está hablando, me dice que Simón de Cirene venía del campo. Me habla la palabra del Señor. Entonces, me llama profundamente la atención que por qué Marco conocía a Alejandro y a Rufo. Podemos entender y preguntarnos quién era Rufo para poder entrar en la palabra. Rufo, ¿cierto?, era hijo de Simón de Cirene, ¿cierto?, que todo indica en el pasaje de Marcos que era un hombre cristiano con su hermano Alejandro. No hay certeza de lo que yo estoy diciendo, pero tampoco hay certeza de que sea lo contrario. Y en la palabra de Dios, o en la situación de la vida, cuando alguien dice una situación, por ejemplo, una afirmación, pero no hay certeza de la afirmación, y hay alguien que lo contradice y que tampoco hay certeza de la contradicción, que esto queda en el aire y dependemos netamente en la palabra de Dios de lo que el Espíritu Santo de Dios revele.
Y hoy día podemos entender, y Dios nos puede hablar, de que Alejandro y Rufo eran cristianos. Habían oído de oída, ¿cierto?, lo que Jesús y el Maestro había hecho. Simón de Cirene también había oído lo que el Maestro había hecho. Lo que Jesús había hecho en el caminar. Lo habían oído de oída. Pero me queda a mí el gusto de que Rufo es el mismo hombre de quien habla Pablo en la carta, en la primera epístola a los romanos, ¿cierto? En la primera epístola de los romanos, en el capítulo 13, habla y le dice: saludos a Rufo, elegido del Señor, y a su madre que también es la mía. Pablo le habla cuando manda la primera carta, la primera epístola a los romanos, dice: saludos a Rufo, elegido del Señor, escogido del Señor, y a su madre que también era la mía. Le habla. No hay certeza de que sea lo mismo, pero tampoco hay una contradicción de que no sea. Entonces, por ende, podemos entender de que Rufo era cristiano, de que Rufo era un seguidor de Cristo, pero Simón de Cirene no. Simón de Cirene era un hombre que había solamente escuchado, era un hombre que solamente había oído, era un hombre que había visto los milagros del Señor, pero no había tenido su encuentro personal con Dios. ¿Y Dios qué? ¿Jesús qué tuvo que hacer? Jesús fue al madero de la cruz, dice la palabra del Señor. Más adelante en este evangelio dice que lo toman prisionero, dice que lo azotan, dicen que se burlan, dice que lo escupen, dice que hay un juicio, la palabra del Señor, y usted conoce la historia. Y dice que después, cuando ya lo sentencian a muerte, que la muerte en el madero de la cruz era para los más malos de la época. Los peores de la sociedad morían en ese madero de la cruz. Morían de esa manera. Y podemos entenderlo. Hay muchos historiadores, hay muchos científicos que dicen que fue tanta la golpiza, fue tanto los golpes, el maltrato que tuvo Jesús, que hay algunos que dicen que simplemente era una masa que estaba ahí en el madero de la cruz, en la cruz, muriéndose, desangrándose. Y aún así, dice la palabra de Dios, donde empezamos a leer, dice que después de haberle escarnecido, la palabra escarnecido es una palabra muy, muy triste, es una palabra muy dura. Escarnecido es haber golpeado a lo sumo, es haber roto su carne. Aleluya. Lo coronaron de espinas, corría sangre por su cabeza. Corrían gotas de sangre por la cabeza de nuestro Maestro, de Jesús. Y dice la palabra de Dios, cuando le sacaron los vestidos, ve que lo ridiculizaron a él y le colocaron lo vistieron como un rey, porque le decían el rey de los judíos. Y por eso lo coronan. Le sacan esa ropa, esos atuendos ridículos que le habían puesto, y dice que lo visten con sus propios vestidos. Y le sacaron para crucificarlo. Y habla la palabra de Dios que ahí había un hombre que iba pasando. Yo me imagino, la palabra de Dios no relata, pero me imagino yo que había una multitud, de hombres y mujeres, más en contra que a favor de Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían andado con Jesús, que habían degustado. No olvide usted que Jesús alimentó a 5.000 hombres. Entonces Jesús hizo muchos prodigios, muchos milagros. Había mucha gente que le palmoteó la espalda hablando en los tiempos de ahora. Hay mucha gente que le dijo: Maestro, yo te voy a seguir. Hay mucha gente que le prometió cosas a Él. Hay mucha gente que trató de seguirle al Señor. Hay mucha gente que trató o que dijo: este es el Mesías. Pero en el momento que tenían que sacar la voz por Él, no lo hicieron. En el momento que tenían que hablar, en el momento que tenían que defender a Jesús, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque ellos no hayan querido, sino porque había un plan de Dios Padre que tenía que cumplirse para que usted y yo hoy día fuéramos salvos. Amén. Para que usted y yo hoy día alcanzáramos esta salvación tremenda, que de lo único que tenemos seguridad en este minuto, de lo único que tenemos certeza en este minuto, es de que si Él viene, yo me voy con Él. Amén, así es, Señor. Amén. Entonces, cuando esta gente anduvo con el Maestro,
estaba esa multitud que le atochaba, estaba esa multitud que estaba ahí a la espera, estaba esa multitud que estaba a la espera que lo sacaran y burlándose, que le decían, ahora sálvate, que le escupían, que le tiraban piedras, que le tiraban la basura, me imagino yo, de ese tiempo. Aleluya. Así es, Señor. ¿Sabe que trato de imaginarme ese momento y mi corazón se aprieta? Y mi corazón se constriñe. Porque no me puedo imaginar, no puedo dimensionar, hermano mío. No podemos dimensionar el sufrimiento de mi Jesús. No podemos dimensionar cómo salió de ese lugar arrastrándose con el madero de la cruz en su hombro y se arrastraba y sin fuerza, ya no tenía fuerza, hermano mío. Tus pecados y los míos eran tanto, tus problemas y los míos eran tanto, que imagínate cómo pesaba ese madero de cruz. Imagínate tú el peso que llevaba el maestro. Pero ahí había un hombre que iba pasando y que un soldado lo tira y este hombre se acerca a la multitud y dice, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué tanto insulto? Y se acerca, se abre paso, mira, y vio en su cabeza, y vio con su corazón el hombre que hacía milagro, vio el hombre que hacía prodigio, vio el hombre que de alguna vez le hablaron, vio a ese hombre que multiplicó los panes, multiplicó los peces, que levantó, cierto, a Lázaro, que sanó al cojo, que dio vista a los ciegos, que te dio salvación a ti y a mí, y lo vio ahí destruido, lo vio ensangrentado, lo vio golpeado, lo vio flagelado. Santo es el nombre del Señor. Y dice que el soldado va y lo toma de entremedio, porque me imagino yo que el soldado romano miraba para todos lados para ver un poco de compasión. Papá Dios puso en su corazón para ver quién le ayudaba a cargar ese madero de cruz. Y dice que lo toman contra su voluntad y dice que lo ponen ahí para cargar el madero de la cruz, para cargar esa cruz. Podemos entender que en primera instancia a lo mejor Simón de Cirene vino para acá y tomó el madero de la cruz porque vio al soldado, porque vio lo que estaba aconteciendo y nadie podía irse contra ese régimen. Entonces dijo, yo no, aquí si lo tengo que tomar porque si no me va a pasar algo a mí. Y Simón de Cirene toma este madero. Pero antes de continuar más adelante, quiero irme retrospectivamente un poco hacia atrás. La palabra de Dios habla y dice que Simón de Cirene. Cirene es un lugar que está en el continente africano. Dice que Simón de Cirene le llamaban también, estudiando, ¿cierto? Le llamaban el cireneo judío, porque estaba en ese lugar. Pero dice que venía del campo. Entonces ese hombre en la mañana, Simón en la mañana se levantó, salió de su casa, despidió de su esposa, se despidió de sus hijos y fue a la labor diaria que era trabajar. Porque me dice la palabra de Dios que él venía del campo. Entonces en el campo, ¿qué hacían? Trabajaban, se esforzaban. Jamás Simón de Cirene se imaginó que ese día iba a ser un día que lo iba a marcar para toda su vida. Este personaje, este hombre, jamás se pensó que papá Dios tenía un plan y un propósito para su vida y que ese día iba a acontecer, que ese día era el día de su bendición. Porque hoy día usted y yo nos levantamos, hoy día usted y yo pensamos y oramos y sabemos que Dios hoy día nos va a sorprender. Y ese es nuestro aliciente, y esa es nuestra convicción de que papá Dios en cualquier minuto nos sorprende, que papá Dios en cualquier minuto nos bendice, porque ya estamos acostumbrados a la bendición de Dios. Y ya creemos que la bendición es una obligación. Creemos que Dios nos sorprende, es una obligación, pero lo único que Dios te prometió, por lo único que yo te estoy ejemplificando en la palabra de Dios, que Dios murió, es por una sola cosa para ti, es para darte salvación y vida eterna. Amén. Pero como tú y yo no hemos acostumbrado a la bendición, como tú y yo en estos 6 meses de pandemia no nos ha faltado nada, ya creemos que es obligación de Él bendecirnos, y Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Gloria al Señor. Nosotros tenemos obligaciones con Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio la salvación y la vida eterna.
Ya fuimos justificados por gracia. Ya fuimos justificados por su muerte en el madero de la cruz. Amén. Entonces imagínate tú, este hombre, todavía no moría Jesús. Todavía Jesús no cargaba con sus culpas. Y este hombre sale en la mañana a trabajar al campo, trabajó en el campo, se cansó en el campo, trabajó para poder llevar el sustento a su casa. Y me imagino yo que Simón ahí al mediodía cuando estaba, ¿cierto?, trabajando, me imagino que este hombre se cansó, me imagino que este hombre también descansó, me imagino yo que este hombre tuvo sed, me imagino yo que su ardua labor en el campo no le permitía ver más allá de lo que él tenía que hacer. Entonces jamás pensó en acercarse a lo que estaba aconteciendo porque tampoco sabía qué iba a acontecer. Era un hombre que andaba, que había escuchado rumores, pero era un hombre que estaba tan sumido en su problema, era un hombre que estaba tan sumido en su vida que no entendía lo que estaba aconteciendo. Hermano mío, a veces nosotros andamos tan cegados en lo que nosotros queremos hacer. Hermano mío, a veces nosotros estamos tan sumidos en nuestro problema, estamos tan sumidos en lo que nosotros necesitamos, que no nos damos cuenta que cuando levantemos nuestra mirada, está el Maestro esperando ahí por ti y por mí. Amén. Bendito Dios. No entendemos, andamos sumidos con la cabeza agacha, nos creemos superhombres, supermujeres. Aleluya. Y este hombre va y escucha lo que está aconteciendo. Y ahora vamos a retomar en la palabra. Y escucha lo que está aconteciendo. Ve la multitud que insulta. Ve la multitud que tira cosas. Ve la multitud que apedrea. Y escucha a otros y mira a otros con caras tristes llorando. Y gimiendo. Y clamando y sollozando porque Jesucristo, nuestro Señor, iba a ser crucificado. Pero yo creo que hasta ahí nadie entendía el proceso de la crucifixión. Hoy día se habla y todos nos enfocamos en la crucifixión, pero nadie entiende o hasta aquí o hasta ahí nadie entendía el proceso, el camino a la crucifixión. Y se habla en los evangelios y dice que lo toman detenido, lo juzgan, lo golpean, lo procesan, como hoy día procesarlo penalmente, se lavan las manos, no toman ninguna decisión, los secuaces del ladrón de este hombre intimidan a la gente, sale Barrabás, ¿cierto? Sale él libre y el que realmente tenía que haber salido libre, que era nuestro Jesús, quedó preso. Lo mutilan, lo golpean y todo él lo aceptó por amor a ti, por amor a mí. Amén. Jesús también tuvo miedo y lo decíamos la semana pasada cuando estuvo en el monte ahí orando. Le dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Tuvo miedo, no quería y papá no le escuchó o papá endureció su corazón y no pasó por él esa copa, sino que siguió adelante con su plan. Pero no se entendía lo duro y lo difícil y lo crudo que iba a ser ese proceso para Jesús. Así es, Señor. Y después de golpearlo tanto, dice la palabra de Dios que lo sacan. Jesús trastabillaba sin fuerza, aparece este hombre. Y Dios tiene que haber puesto misericordia en el corazón de ese soldado romano, decíamos. Así es, sí, Señor. Y buscó a alguien con compasión. Miró a Jesús y tuvo compasión de él y buscó a alguien y al primero que ve es a Simón de Cirene y lo tira. Pero déjeme decirle que en mi cabeza no cabe que al primero que haya visto era Simón de Cirene. En mi cabeza cae que papá Dios tenía un plan ya con ese hombre. En mi cabeza cae que cuando ese hombre estaba trabajando en el campo, en mi cabeza cae que cuando ese hombre, imagínense dónde me voy a ir, ese hombre la noche anterior, de antes de dormir, para levantarse al otro día para ir al campo, Dios había mirado su vida. Dios había mirado su vida con compasión. Y tanto que escuchó y no entendió, Dios tenía preparado un plan para ese hombre. Dios tenía preparado un proceso. Dios tenía preparado el día, la hora y la bendición para ese hombre. Dios, hermano mío,
tiene preparado el día, la hora y la circunstancia en que la bendición va a llegar. Por muy duro que sea el proceso, por muy crudo que sea la situación que estás viviendo, por muy dramática la situación que veas que es la situación que estás cursando, Dios tiene la hora, Dios tiene el minuto, Dios tiene el día preparado en que va a desatar la bendición en tu vida. Amén, Señor. Amén, Señor. Yo lo creo de esta manera. Y es así como Dios pone en el corazón, dice, mira, ahí viene. Yo soy re bueno para pasarme película, hermano. Y quiero entender que papá Dios en ese hombre, en ese soldado le dijo, mira, ese. Porque el soldado, me imagino yo, que miraba para todos lados. Había mucha gente, pero no sacaba a nadie. Y de repente cuando Simón se asoma a su cabeza, cuando Simón asoma para ver y mira a Simón con compasión al maestro y se da cuenta de que era el maestro que estaba siendo, que había sido flagelado, que era el maestro que estaba siendo llevado al Gólgota. Sí, aleluya. Dice la palabra de Dios, viene el soldado y lo toma y lo obliga ahí a tomar el madero de la cruz. Y la palabra de Dios relata y dice que él tomó el madero de la cruz y todo el camino a la crucifixión. Así es, lo cargó este hombre, Simón de Cirene. Así es, Señor. Imagínese usted, Simón de Cirene va a trascender y trascendió en la historia y va a seguir de generación en generación. Amén. Hasta que Él venga y posteriormente cuando estemos con Él, Jesús se va a acordar de esta situación y capaz que Él esté allá, ya esté allá con Él y se acordó de que el único hombre, aparte de mi Jesucristo, que cargó ese madero de la cruz ensangrentado, fue Simón de Cirene. Hermano mío, imagínese usted, mi Jesús todo sangrando, apoyó su hombro en esa cruz. Toda esa cruz cubierta de sangre, ensangrentada por las heridas de Jesús. Luego viene este hombre, toma la cruz, coloca su hombro en el lugar que Jesús colocó su hombro. Sus vestiduras, aleluya, se manchan con la sangre de Jesucristo. Al principio me imagino yo que este hombre no entendía lo que estaba pasando. Cuando toma la cruz de Cristo, cuando empiezan su ropa a mancharse, cuando empieza a mirar de reojo, aleluya, el maestro que se va casi arrastrando, mi Jesús que va casi muriéndose y lo mira de reojo, y él toma y se mancha en sus ropas de sangre, y mira hacia adelante y ve que le queda largo camino por recorrer, con ese pesado madero de la cruz en sus brazos, con esa pesada cruz llena de sangre, y vuelve a mirar al maestro, a Jesús, y lo sigue mirando de lado, y sigue mirándolo de reojo, que lo van azotando, que lo van escupiendo, que lo van maldiciendo, y él con la cruz iba en su proceso, iba en su encuentro personal con Dios. La sangre de Cristo había caído en su ropa, la que lo lavó, la que lo limpió, la que lo cambió. Nunca se imaginó este hombre que al salir de su hogar iba a ser ese día bendecido. Hermano mío, usted y yo nunca nos imaginamos que hoy día Dios nos iba a dar esta palabra, que íbamos a poner nuestro hombro en el mismo lugar de que el maestro colocó su hombro, íbamos a cargar esta cruz. La palabra de Dios nos dice, el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no quiere tomar la cruz de Dios es porque no le ha conocido. Hermano mío, con la dificultad, con el problema, con la adversidad en el cual usted está hoy día, siga con la cruz de Cristo, tome la cruz del Señor, y que esa sangre bendita, esa misma sangre que cayó en los vestidos de Simón, que cayó en sus vestidos, que lo lavó, lo limpió, que llevó al maestro, que cargó la cruz de Cristo, ese hombre también cargó en su hombro por un periodo tus pecados y los míos. Ese hombre, esa misma cruz tienes que tomar tú el día de hoy y seguir y servir a Dios, porque a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar del proceso duro, a pesar del proceso hiriente, a pesar del proceso sangriento, a pesar de las lágrimas que llores, a pesar de la dificultad del quebrantamiento de espíritu, Dios te tiene que bendecir. Amén. Aleluya, la sangre del Cordero. Aleluya, la sangre del Cordero.
Cuando llega este hombre al Gólgota y le quitan la cruz, me imagino yo, para clavar al maestro, yo me imagino que este hombre no se fue de inmediato para su casa, porque la palabra de Dios no lo relata. Aleluya, pero hay revelación del Espíritu Santo. Y este hombre va y queda mirando. Y después que había caminado, después que la sangre de Cristo que estaba impregnada, había estado en sus vestiduras, Dios le había hecho una nueva criatura. Y empieza a mirar, me imagino yo, ese madero donde estaba mi Cristo sangrante, sufriente. Así es. Y escucha al maestro que dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En ese minuto Dios transformó su vida. Amén. En ese minuto Gloria Dios al cambió Señor. su corazón. Hermano mío, si hay alguien que está contra ti hoy día, si hay alguien que se levanta contra ti, si se levanta la tormenta, si se levanta la tempestad, no hagan nada, solo ora y clama a Dios, porque dile: Padre, no saben lo que hacen, porque si se meten con un hijo de Dios no saben con quién se están metiendo. Hermano mío, sigue firme en las cosas Amén. del Señor. Gloria al Señor. Sigue firme alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hermano mío, me imagino yo que este hombre, cuando vio ese sufrimiento, partió a su casa, partió donde su mujer, partió donde su familia, y ya no era el mismo Simón que había llegado, ya no era el mismo Simón que se había ido, ya algo había cambiado en él, algo había cambiado en su vida, y empezó a dar testimonio, me imagino yo, de lo que él había vivido. Le va y le cuenta: ¿sabes qué? Cargué la cruz de ese hombre, cargué la cruz de ese hombre que sanaba, cargué la cruz de ese hombre que curaba, que alimentó 5.000, cargué la cruz de ese hombre que sanaba a los enfermos, cargué esa cruz. Y él lo contaba con énfasis, lo contaba, me imagino yo, con decisiones, lo contaba así como que era la cosa más grande que había hecho. Y hoy día tú y yo tenemos esa facilidad de cargar la pequeña cruz que llevamos, que no es esa tremenda cruz, es una pequeña cruz, y aún así no le cuentas a nadie que llevas la cruz de Cristo. Así es, Señor. Y estás encerrado en tu casa sin contar nada a nadie. Estás encerrado en tu casa sin predicar el Evangelio.